Buenas tardes, mi nombre es María José Ortega Moreno y voy a presentarles mi trabajo final de máster. Se titula El aula invertida como método pedagógico en aulas FLE, francés lengua extranjera. Es una propuesta de intervención. A continuación les presento el índice. Se compone de una introducción y contextualización, justificación de la propuesta, fundamentación teórica, intervención de la propuesta, recomendaciones, limitaciones, conclusiones, líneas futuras de trabajo y referencias bibliográficas. El presente trabajo se enmarca en un aula de segundo de la ESO en la asignatura de francés como segunda lengua extranjera en el IES Los Pedroches de Pozoblanco. Es un grupo formado por 26 alumnos y presentan, además de ritmos de aprendizaje variados, un nivel en este idioma muy diferenciado, debido a que esta asignatura es optativa y no todos la cursaron el año anterior. En concreto, 2 alumnos no cursaron francés en primero de la ESO y además tenemos un alumno asentista. Ante esta situación y con objeto de atender a la diversidad, motivar al alumnado y mejorar los resultados, planteamos la implantación del método llamado Flip Learning, que consiste en invertir el orden de la clase realizando los pensamientos y tareas de orden inferior fuera del aula y los de orden superior en el aula. En la propuesta de intervención prevista para el aula de segundo de la ESO hemos planteado instaurar el método Flip Learning que hemos explicado anteriormente, como ya lo hicieron los docentes Bergan y Sams, con el objetivo de que sus alumnos que faltaban a clase no se perdieran las lesiones y tuvieran mucho éxito. Esperemos que también beneficie a nuestros alumnos asentistas y a todos aquellos que necesiten volver a escuchar las explicaciones. Dado que los educandos deben de venir con las explicaciones escuchadas y o estudiadas, el tiempo de clase se podrá aprovechar para crear experiencias de aprendizaje de mayor riqueza, como indica el segundo pilar de la Flip Learning Network, y también el profesor podrá observar la evolución de cada alumno, proporcionarle retroalimentaciones y evaluar su trabajo, como también lo indica la Flip Learning Network, asociación que pretende ayudar a los profesores que implantan el método Flip Learning o aula invertida. Queremos añadir que el método Flip Learning se combinará en algunas sesiones con el método Peer Instruction, que consiste en recibir a través de unas preguntas que se le hace a los alumnos, se reciben una serie de respuestas de estos y a partir de esas respuestas el profesor conoce los conocimientos previos de los alumnos y puede adecuar sus clases a las necesidades reales de los estudiantes. Pasamos ahora a la fundamentación teórica. El modelo Flip Learning fue presentado por primera vez en el año 2000 por Baker. Ese mismo año, por Leichtblatt y Treglia, implementaron un modelo llamado The Inverted Classroom, en el que las lecciones tenían lugar fuera del aula a través de una página web en la que los profesores colgaban sus lecciones. Y no sería hasta 2007 cuando este método alcanzó un gran protagonismo, de la mano de Aaron Sams y Jonathan Bergan. Son muchas las definiciones que nos llegan de este método, pero quizás la más completa sea la de la Flip Learning Network, asociación que mencionamos en el apartado anterior. La Flip Learning Network define el método de la siguiente forma. Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio del aprendizaje individual y como resultado de ello, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. Pues con esta definición podemos observar la evolución que ha sufrido el término Flip Classroom, el cual ha pasado a llamarse desde 2014 Flip Learning. En ambos, el alumno tiene que realizar en casa la tarea que el profesor manda para asimilar una serie de contenidos. En cambio, solo podemos considerarlo Flip Learning si el tiempo de clase se emplea de manera adecuada. En otras palabras, podemos implantar un modelo de Flip Classroom en el que no se produzca la Flip Learning. Nosotros proponemos complementar el método Flip Learning con el método Just-in-Time Teaching y con el método Peer Instruction. El primero consiste en enviar al estudiantado el material que debe preparar fuera del aula con antelación para que lo trabaje y estudie de manera autónoma. El profesor le hace una serie de preguntas y una vez recibidas las respuestas, pues el profesor adecúa su clase a las necesidades reales de los estudiantes. El otro método, Peer Instruction, el profesor explica en clase o en casa y hace en clase una serie de preguntas. Lo utilizaremos con tarjetitas ABCD o con la herramienta Kahoot. Pasamos ahora a hablar del diseño de la intervención. Como hemos mencionado anteriormente,
La intervención tendría lugar en un aula de segundo de la ESO-A en el IES Los Pedroches de Pozoblanco. Es un aula compuesta por 26 alumnos, 2 de ellos no han cursado francés en primero de la ESO y otro es absentista. El alumno deberá asumir un rol más activo y participativo durante este curso académico para así poder convertirse, junto con la ayuda del docente, en el protagonista del proceso de aprendizaje. Por su parte, el docente dejará de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje como el curso pasado para convertirse en un guía. En cuanto a la metodología, partimos del enfoque constructivista junto con el método principal Flipped Learning y los métodos Just-in-Time Teaching y Peer Instruction. En cuanto a los contenidos que se van a implantar en la asignatura de francés como segunda lengua extranjera en segundo de la ESO, son los establecidos en la Orden 14 de julio de 2016 de la Junta de Andalucía. Trataremos los 4 bloques de contenidos que ahí se recogen, así como las estrategias sintáctico-discursivas a través de una gran variedad de formatos. Pueden obtener más información en las páginas 21 y 22 de nuestra memoria final. En cuanto a la evaluación, haremos una evaluación inicial, evaluación formativa a lo largo del curso, autoevaluación, una evaluación del curso y del profesor, ya que debemos de mejorar con nuestra práctica. Finalmente, la implantación tendría lugar a principios del mes de octubre de 2018 y terminaría a finales del mes de junio de 2019. Pasamos ahora a enumerar los objetivos específicos de nuestra intervención. Pretendemos incrementar el índice de participación e implicación de los alumnos, motivar al alumnado para que mejore su rendimiento académico, convertir a los alumnos en protagonistas de su proceso de aprendizaje, atender a la diversidad, diseñar tareas auténticas y experiencias de aprendizaje, conocer el grado de satisfacción del alumno, profesor y familia, conocer el rendimiento académico del grupo de segundo A y compararlos con el de segundo E, y liberar al profesor de la carga lectiva para que disponga de más tiempo en clase. Recomendamos una serie de recomendaciones para llevar a cabo esta propuesta. Se aconseja la realización de un estudio previo. Se sugiere que se averigüe antes de la implementación si los alumnos disponen de aparatos electrónicos e internet en casa. Es recomendable que los alumnos dispongan de los materiales con días de antelación. Es aconsejable que el profesor planifique muy bien su docencia y la creación o búsqueda de material. Aconsejamos que los padres recurran a los profesores si tienen problemas técnicos. Se recomienda que los profesores estén formados en Flipped Learning o Flipped Classroom. Se recomienda realizar encuestas antes, durante y después de la implementación. Llevar un control diario de cómo reaccionan los alumnos y cómo se desarrolla cada clase para valorar estos datos en la evaluación. Y también anotar todos los resultados obtenidos para poder evaluarlos e incluso compararlos con los de los otros 2 grupos de segundo de la ESO. Consideramos algunas limitaciones. Esta intervención se vería afectada negativamente si el alumno no realiza la tarea previa fuera del aula. Podría tener limitaciones si las familias no apoyan la implementación de este método pedagógico y no colaboran ni con sus hijos ni con los docentes. Y también una carga de trabajo excesiva del profesor podría poner en riesgo esta propuesta de intervención. Pasamos a las conclusiones. Vamos a abordar las conclusiones a partir de los objetivos que nos propusimos. El primer y segundo objetivo consistían en incrementar el índice de participación e implicación y motivar al alumnado. Y aunque es difícil valorarlo sin haber llevado a cabo la intervención, creemos que podrían aumentar esos factores, puesto que será un método novedoso, acompañado de las TIC y en una asignatura optativa. El tercer objetivo es convertir a los alumnos en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Aunque es difícil saber si lo conseguiremos, opinamos que al menos asumirán un rol más activo. Nuestro cuarto objetivo es atender a la diversidad. Opinamos que este método va a favorecer la atención individualizada, puesto que la profesora va a disponer de más tiempo en clase para dedicar a los alumnos. Nuestro quinto objetivo es diseñar tareas y experiencias de aprendizaje auténticas. Lo haremos con herramientas muy novedosas y siguiendo una planificación y estructuración que ayude al estudiante. Estamos convencidos que serán beneficiosas y fomentarán la implicación y motivación de los alumnos. El sexto objetivo consiste en conocer el grado de satisfacción. Este objetivo será analizado con encuestas que se realizarán antes, durante y al final de la intervención. El séptimo objetivo, que consiste en conocer el rendimiento académico del grupo, se comprobará con los resultados académicos obtenidos al final del trimestre. Y el último objetivo, que consiste en liberar al profesor de la carga lectiva, estamos seguros que el profesor tendrá más tiempo en clase, ya que las explicaciones tendrán lugar fuera del aula. Y esto beneficiará a la diversidad y el trato personalizado. En suma,
Estimamos que este diseño de intervención dará respuesta a la mayoría de los objetivos que nos planteamos inicialmente. Creemos que aumentará la motivación y la participación en clase y estamos seguros que favorecerá la diversidad, al liberar al profesor de la carga lectiva durante las sesiones presenciales. Sin embargo, aún es pronto para saber si conseguiremos aumentar la implicación y convertir a los alumnos en protagonistas reales de su aprendizaje. No obstante, esperamos que las encuestas que se realizarán cuando se ponga en marcha esta propuesta den respuesta a nuestros interrogantes. De trabajo esperamos encontrar docentes de la misma especialidad para compartir experiencia y también que todo el material recogido y creado de Flip Learning se comparta en Internet para su uso. Pueden tener más información en la memoria final del trabajo. He aquí nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.